Bueno, Hola. buenos días. Mi nombre es Diego Mongelos, ella es mi compañera Ailín Maceda. Nosotros somos los residentes de tercer año de la Cátedra de Toxicología, donde funciona el Senatoxa, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y le vamos a traer este caso, que es un intento de suicidio con clorpirifos y hipermetrina, que son dos plaguicidas del tipo insecticida, y la participación del bioquímico en el laboratorio toxicológico. Para comenzar vamos a definir plaguicidas, que es cualquier sustancia o mezcla de sustancias utilizada para prevenir, destruir, repeler o mitigar pestes. Hace muchos años ya la Organización de la Salud modificó esta definición, que actualmente no solo abarca a las plagas que molestan al ser humano, sino que también molestan a todo el trabajo del ser humano, e incluye un grupo de sustancias muy grandes. Normalmente nosotros definimos plaguicidas como un solo grupo, pero en realidad es un grupo que se puede dividir en muchísimas sustancias que se pueden clasificar según su uso, como insecticidas, herbicidas, rodenticidas, pediculicidas, entre otros, según su toxicidad, prácticamente inocuas, muy poco tóxicas, tóxicas y muy tóxicas, y según su uso y su estructura química, que es lo que más se utiliza hoy en día, y podemos clasificar los insecticidas en organoclorados, organofosforados, piretrinas y piretroides, y una clasificación para los rodenticidas, que son los superwarfarínicos. Nosotros dentro de este Ateneo vamos a mencionar a los compuestos organofosforados y a las piretrinas y piretroides. Los organofosforados son ésteres del ácido fosfórico, son de variable y generalmente baja presión de vapor, por lo cual son poco volátiles, pero a la hora de la fumigación, como se fumiga, se hacen gotas, entonces la intoxicación por vía inhalatoria cobra mucha importancia, y son de baja persistencia. Se caracterizan por este tipo de estructura, donde esto puede ser un azufre o un oxígeno. El R1 y el R2 pueden ser o un metilo, o un etilo, o grupos alcoxi, y el grupo X es el leaving group, que en el mecanismo de acción tóxica va a dejar la estructura. Nosotros nos vamos a enfocar en los clorpirifos, que pueden ser etil o metilclorpirifos. Esta es la estructura del etilclorpirifos, y hay otros conocidos como el sarín y el malatión. De acuerdo a su toxicocinética, en los parámetros de absorción, se absorben bien por cualquier vía. En general, la vía cutánea y la vía respiratoria está más involucrado a las etiologías laborales, y la vía digestiva se relaciona más con los intentos intencionales de suicidio o con las intoxicaciones accidentales. De acuerdo a su distribución, de acuerdo a su estructura, se distribuyen rápidamente por todos los tejidos, atraviesan barrera hematocefálica, atraviesan placenta, y de acuerdo a sus características pueden ser más o menos lipofílicos. El clorpirifos, como vimos, que tiene esos átomos de cloro en su estructura, hace que se acumule un poco en grasa y se vaya liberando lentamente. De acuerdo a su metabolismo, hay dos tipos de reacciones de inactivación, que es a través de oxidasas e hidrolasas, y puede sufrir un proceso de bioactivación, es decir, se forman metabolitos más tóxicos. Esto se da en los plaguicidas que vienen formulados con el azufre, que se tiene que metabolizar y formar el oxígeno para tener acción tóxica. La eliminación se da tanto por metabolitos como por el compuesto per se, y se encuentra en orina, en heces y en aire expirado. El mecanismo de acción son inhibidores de colinesterasas, principalmente la acetilcolinesterasa, que se encuentra tanto en sistema nervioso central como dentro del glóbulo rojo, y la colinesterasa plasmática o pseudocolinesterasa, que se encuentra en plasma y a nivel hepático. Si recordamos este gráfico, lo que ocurre normalmente cuando se libera la acetilcolina es hidrolizada por una enzima, que es la acetilcolinesterasa, en la colina y el ácido acético. Lo que hace los organofosforados es inhibir a esta enzima, por lo cual aumenta la concentración de acetilcolina en el espacio sináptico. Este es el mecanismo de acción, más o menos. Si esta es la acetilcolinesterasa, que tiene un residuo serina en esta posición con un oxidrino libre,
Lo que sucede normalmente es que se une a la acetilcolina, la enzima queda acetilada y en un proceso metabólico muy rápido se libera el acetato y queda la enzima preparada para realizar su actividad. En presencia de órganos fosforados, la enzima es fosforilada y acá pueden ocurrir dos cosas. Uno, en un paso metabólico muy lento, que prácticamente no sucede, la enzima es regenerada y se libera, y lo que más suele suceder es que la enzima es envejecida, es decir, el enlace se hace tan covalente que es prácticamente imposible de regenerarse y la enzima queda prácticamente inútil. El cuadro clínico, como hay una actividad colinérgica exacerbada, se caracteriza por un síndrome colinérgico que se presenta tres síndromes. El síndrome muscarínico, que presenta la triada característica de la intoxicación por órganos fosforados, con miosis, cialorrea y bradicardia. Un síndrome nicotínico con calambres, debilidad generalizada y muerte por parálisis respiratoria, y un síndrome neurológico central donde hay mucha confusión, convulsiones, deterioro de la conciencia. Lo primero que suele aparecer dentro de los 5 minutos, media hora, es el síndrome muscarínico y es lo que le da el médico, lo que diagnostica más o menos clínicamente la intoxicación y permite el tratamiento. Si el paciente sobrevive, hay dos manifestaciones tardías de la intoxicación aguda, que es el síndrome intermedio, que se debe por afección de los nervios craneales, donde hay levedad y parálisis de lados de la cara, y aparece entre la semana y las 3 semanas de la intoxicación aguda. Después de un mes aparece la neuropatía retardada, que no está bien dilucidado, pero se cree porque es por una inhibición de una esterasa neurotóxica, y se presenta por calambres, parestesia en miembros inferiores y disminución de la sensibilidad. Esto aparece cerca de un mes después de la intoxicación aguda y persiste años o no se va nunca. En casos de intoxicación crónica, que lo solemos observar más que nada en las personas que trabajan fumigando, donde tienen déficit cognitivo, alteración de la memoria, concentración y cambio de humor, entre otros. El tratamiento general es control de la función respiratoria, eliminación del tóxico por lavado carbono activado, y el tratamiento se enfoca principalmente en atropina para tratar los síntomas del síndrome muscarínico. Lo que hay que hacer, entre comillas, es intoxicarlo al paciente con atropina hasta llegar a un estado de atropinización, donde ahí se queda de boca, midriasis y una taquicardia, y la activación de antídotos, que son las oximas, la pralidoxima o la ovidoxima, que lo que hacen es sacrificarse, por así decir, se unen a la acetilcolinesterasa y se liberan mucho más rápido, lo que permite la regeneración de la enzima. Bien. El otro grupo que habíamos hablado era sobre las piretrinas y los piretroides. Este es un grupo un poco más seguro que se trata de utilizar actualmente. Tenemos por un lado las piretrinas, que son originariamente extraídas de la flor del crisantemo y fueron utilizadas antiguamente. Estas piretrinas son degradadas muy rápidamente por la luz y el calor, por lo que se decidió sintetizar otro grupo que serían los piretroides. Tiene una estructura similar a las piretrinas, pero son mucho más resistentes y más persistentes. Entre ellos se van a dividir entre un grupo 1 y un grupo 2, que la diferencia es la presencia o ausencia del grupo alfaciano. Uy, fui para otro lado. Bien, el grupo 2 es el que vamos a nombrar nosotros, que es la cipermetrina, que es lo que después vamos a analizar en el paciente. Si pueden ver acá, como para que recuerden un poquito, tiene dos grupos cloros que después ya vamos a ver por qué. Si bien son más seguros, pero bueno, siempre hay una toxicocinética que puede ser cutánea, respiratoria y digestiva, como ya les habían mencionado, es más o menos las mismas vías que los órganos fosforados. El metabolismo es hepático, rápido, y generalmente se eliminan en 24 horas por orina y heces. Tienen una dosis letal 50 muy alta, por eso se los considera que son poco tóxicos.
En cuanto a su toxicodinamia, se lo relaciona con una acción irritante local, que eso es para individuos que son susceptibles, y la acción neurotóxica alterando la transmisión del impulso nervioso. Por un lado, alterando los canales de sodio y por otro lado, antagonizando la inhibición mediada por GABA. Esto lo que va a traer es una sobreexcitación y por un lado, como les mencioné, el grupo 1 va a ser, se denomina síndrome T por temblor y el grupo 2 síndrome S por cialorrea. La diferencia que hay entre los órganos fosforados y estos es que no tienen un tratamiento específico. Bien. ¿Qué hacemos nosotros en el laboratorio? Generalmente tenemos dos tipos de estudios. Por un lado, biomarcadores de exposición, que son la cuantificación de los plaguicidas en diferentes matrices, y la metodología es una previa extracción y utilizamos un cromatógrafo gaseoso acoplado a un detector de microcaptura de electrones. Por otro lado, tenemos los biomarcadores de efecto que por una técnica no me estoy llevando muy bien con esto. Por una técnica espectrofotométrica la disminución de la actividad tanto de la colinesterasa eritrocitaria y de la colinesterasa plasmática, como le había mencionado mi compañero. Esta extracción, nosotros utilizamos el método de Dale y colaboradores, que se hace una desproteinización con ácido fórmico y una extracción líquido-líquido con hexano. Se le coloca el carbonato de potasio y se lo seca porque no necesitamos ningún tipo de humedad con sulfato de sodio anhidro. Esto se va a concentrar y se colocan los viales para inyectar el equipo. El equipo que utilizamos, como les mencioné, es un cromatógrafo gaseoso. Ya capaz que pueden recordar, el principio de la cromatografía es la separación de los componentes de una matriz dependiendo de su afinidad en una fase estacionaria y una fase móvil. La fase estacionaria en este caso se encuentra en las columnas cromatográficas, que son líquidas, tienen composición que el fabricante no lo dice, y la fase móvil sería un gas que nosotros utilizamos el nitrógeno. Todo esto va a pasar la muestra por acá y va a llegar hasta el detector, y este detector que nosotros utilizamos, el de microcaptura de electrones, detecta compuesto que contiene halógenos. Como verán, no sé si se acuerdan, la cipermetrina tenía cloros y los clorpirifos, los órganos fosforados también. Además de acá, de esta técnica utilizamos también para los órganos clorados. Este es un detector selectivo, no destruye la matriz y es muy sensible. Esto después va a pasar al analizador y se va a traducir en lo que es un cromatograma. Como para que se entienda más o menos cómo actúa el detector, contiene un electrodo que tiene un radioisótopo níquel 63. Este radioisótopo va a emitir partículas beta, es decir, electrones de alta energía. Mientras está pasando el nitrógeno, que es el gas carrier, se van a cargar positivamente y se va a traducir en lo que es la línea de base. Cuando tenemos un compuesto electronegativo, va a captar el electrón, va a haber una disminución en la corriente eléctrica y depende del tiempo de retención, se puede ver ahí, del tiempo de retención, se van a formar estos picos que son directamente proporcionales a la cantidad de plaguicida que contenga la muestra. Nosotros en el laboratorio, como les dije, pasamos órganos clorados, fosforados, los clorpirifos, porque son los que contienen cloro, y en una mezcla P la cipermetrina. Generalmente los métodos son muy largos, de 1 hora, necesitamos simplificarlo. Lo simplificamos con las mezclas. Tenemos mezcla A, B, C, D, y E y P. En las mezclas A, B, D y C, faltó la C. Ah, no, está da vuelta.
Contenemos a los organoclorados y en la mezcla E serían los estaría el metilclorpirifos y el etilclorpirifos. Y en la mezcla P la cipermetrina. Una característica que tiene este cromatógrafo gaseoso es que se puede hacer por una inyección dual, es decir, utilizar dos columnas cromatográficas, dos fases estacionarias diferentes que tienen diferente polaridad. Con ese criterio podemos identificar si aparecen en las dos columnas, que lo vamos a nombrar como canal A y canal B, se puede cuantificar e identificar el plaguicida. Bueno, como les dije, el gas carrier era nitrógeno. Luego de tener todas las corridas, se comparan los tiempos de retención absoluto y tiempos de retención relativo en ambos canales, canal A y canal B, de blancos, los testigos, que serían las mezclas, y la muestra. Por una ecuación matemática tenemos la concentración del plaguicida. Bueno, otra de las cosas que hacemos en el laboratorio es medir la actividad de las colinesterasas, tanto la colinesterasa verdadera, intraeritrocitaria, como la pseudocolinesterasa plasmática. Nosotros lo que hacemos a través de una técnica espectrofotométrica y el método denominado de Hellman, nosotros colocamos un sustrato que para el caso de la colinesterasa verdadera siempre es la acetiltiocolina y en el caso de la pseudocolinesterasa puede ser cualquiera de estas tres. En presencia si la muestra del paciente tuviera la enzima, se va a generar la hidrólisis y se va a liberar la tiocolina y va a reaccionar con el disbitio-nitrobenzoico, que es este compuesto de acá, formando un complejo coroleado, este nitromercaptobenzoato, que absorbe a la longitud de onda de 405 nanómetros. Y me fui para atrás. Nosotros lo que hacemos es a partir de una muestra de sangre anticoagulada con heparina, puede ser también conecta, otros anticoagulantes disminuyen per se la actividad enzimática de las enzimas, por eso nosotros recomendamos siempre trabajar con heparina. A partir de 5 mililitros de sangre se centrifuga y se separa el paquete globular por un lado y el plasma del otro. Con el plasma medimos la colinesterasa plasmática, que es un kit de Wiener Lab que viene ya preparado. Se reconstituye el sustrato, se incuba durante 3 minutos a 30 grados en el equipo y se agregan 20 microlitros de suero y se mide. En el caso de la colinesterasa eritrocitaria no tenemos un kit, sino que es algo desarrollado propio de la cátedra, que se lava el paquete globular con un volumen equivalente de fisiológica 3 veces. Esto es para eliminar cualquier resto de colinesterasa plasmática que pueda haber quedado para que no interfiera en la medición. Se toma 100 microlitros del paquete globular lavado y se hace una dilución 1:25 y a partir de ahí se trabaja con 3 mililitros de tampón cromógeno, el que es el DNTB en solución tampón fosfato pH 6,6 y el hemolizado de esta solución 1:25, se toman 20 microlitros y se incuban a 30 grados durante 4 minutos. Después se le agregan 100 microlitros del sustrato, que es yoduro de acetiltiocolina, y se hace la lectura a 405 grados. Perdón, nanómetros. Bien. Una vez que tenemos, nosotros lo que sacamos es el dato del delta de absorbancia por minuto y a partir de estos datos que conocemos todos los valores, sacamos esta ecuación de medida del factor de dilución, podemos calcular la actividad que tiene la enzima. Y me pasa siempre lo mismo. Claro. Estos son los valores de referencia que manejamos en la cátedra. Lo característico que tiene la intoxicación por organofosforados es que los valores están tan disminuidos que suelen ser valores típicos. Ver valores tan bajos en otras situaciones prácticamente imposibles, son valores incompatibles con la vida. Estamos hablando de frecuentes valores de 200, de 500, de 50 de actividad enzimática. Ahí sí. Bien, en cuanto al caso clínico que les vamos a presentar después de esta charla teórica,
Nos llegó en el 2017 un paciente, en realidad nos llegó la muestra, de un paciente de 57 años que ingresó al servicio de urgencias porque supuestamente había ingerido un veneno para cucarachas. Este veneno contenía clorpirifos y cipermetrina. Esto lo trataron de recabar ahí en la guardia por los médicos, ya que el paciente presentaba debilidad, náuseas y sudoración. Le instauraron el tratamiento porque ya se sabía que había consumido el veneno para cucarachas y le dieron atropina y pralidoxima, como habíamos mencionado anteriormente, que es el tratamiento específico para estos casos. En la anamnesis o en la historia clínica que a nosotros nos llega, tenía una colinesterasa plasmática de 127 unidades por litro. Entonces aceptamos la muestra un día después, o sea, ya tenía el tratamiento el paciente, para hacer la determinación de colinesterasa eritrocitaria y cuantificación de los plaguicidas en plasma. Bien, por un lado les vamos a mostrar la parte de los cromatogramas, porque es como lo más visual que podemos ver. Tenemos entonces los testigos, como les dije, nos vamos a centrarnos en la mezcla E y en la mezcla P del canal A. Entonces, en la mezcla E va a salir el etilclorpirifos, habíamos dicho, metil y etilclorpirifos. El etilclorpirifos va a salir a los 20,025 minutos. Y en la mezcla P aparecen de la cipermetrina 3 picos a diferentes tiempos de retención. Pasando a la muestra del canal A, tenemos etilclorpirifo, que aparece a los 20,145, 20,095 era de los testigos, y la cipermetrina tiene los 3 picos que aparecía en el testigo de cipermetrina. En cuanto a los testigos, me fui para atrás. Los testigos del canal B, tenemos que compararlos también. El etilclorpirifos aparece al 21,535 en la mezcla E, y en la mezcla P la cipermetrina tiene 3 picos. La muestra en el canal B, vemos que el etilclorpirifos aparece otra vez, 21,579, y la cipermetrina aparecen los 3 picos otra vez. Estos fueron los resultados. El etilclorpirifos dio un valor de 81,3 nanogramos por mililitro. Normalmente no deberíamos tener, debería ser no detectable. La cipermetrina, 31,4, sería lo mismo, no detectable. La colinesterasa sérica, que lo habían hecho en el laboratorio del hospital donde había ingresado el paciente, de 127. Si bien no tenemos los valores de referencia, porque cada laboratorio, esos valores dependen de cada laboratorio, pero se puede ver que es un valor súper bajo. Y la colinesterasa eritrocitaria, que es así la hicimos en el laboratorio, de 4.244. Hay que rescatar acá que la colinesterasa sérica es un poco inespecífica y se disminuye muy rápidamente. Y la colinesterasa eritrocitaria tarda un poquito más en disminuir y esta sí es específica. Por eso generalmente los médicos piden colinesterasa eritrocitaria. En este caso fue como una excepción, ya que se pudo hacer la parte de los plaguicidas. Generalmente los médicos no piden plaguicidas en matriz, sino que piden directamente la colinesterasa eritrocitaria porque es la más rápida. Pero en este caso lo pudimos hacer, se pudo comparar con la colinesterasa sérica y pudimos ver los resultados. En cuanto a las conclusiones que podemos decir, ambos plaguicidas tienen un tiempo de vida muy corto y los pudimos identificar y cuantificar a unas concentraciones bastante considerables, y lo pudimos comparar con la disminución de la actividad de la acetilcolina y de la colinesterasa plasmática.
Esto permitió el esclarecimiento de la fuente de intoxicación, o sea, se confirmó que el señor se había querido matar con ese veneno. Y los médicos pudieron tomar los recaudos necesarios, ya que se le pudo ajustar la dosis del tratamiento. Otra cosa para destacar es que lastimosamente no recibimos nueva muestra de este paciente en la cátedra. Lo correcto había sido poderle hacer un seguimiento hasta que los niveles de acetilcolinesterasa eritrocitaria se normalicen para poder darle el alta y decir que está recuperado. El señor tenía problemas psicológicos, estuvo internado como 4 meses, pero se ve que lo trataron en ese tiempo, vieron que mejoró y no mandaron más muestras. Para nada más agradecer al laboratorio de la facultad en el Senatox, a nuestros compañeros de trabajo, a las jefas del sector de cromatografía gaseosa que vinieron a vernos hoy y a los compañeros residentes que están acá para vernos. Muchas gracias.